Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal AutoExpert Latam. El nombre de este servidor es Sergio Orjuela y les doy un caluroso abrazo y saludo a todos nuestros hermanos en Latinoamérica. El día de hoy en Expert Tips hablaremos sobre las llantas. Si nuestro presupuesto no alcanza para reemplazar los 4 neumáticos de nuestro vehículo y nos quedamos solamente en 2, la pregunta es la siguiente: ¿en dónde debemos ponerlos? ¿Si en el eje delantero o en el eje posterior? Muchos portales de internet te recomiendan que sea en el eje posterior. En AutoExpert Latam ustedes escucharán las razones de el por qué todo depende. Depende de la antigüedad del vehículo, depende de las ayudas electrónicas con las que el vehículo cuente o no. Adicional a esto, los hábitos de conducción son decisivos, pero lo más importante es tener plena claridad y certeza de en qué condiciones utilizamos normalmente el vehículo. Si es en la ciudad, definitivamente AutoExpert Latam les recomendará colocarlas en el eje delantero. Ya vamos a ver por qué. Si es en carretera, la mayor parte del tiempo que pasa el vehículo rodando definitivamente será en el eje posterior. Las razones son las siguientes. En la ciudad, normalmente las condiciones de circulación son a baja velocidad y por lo tanto debemos tener en cuenta que en el eje delantero tenemos la responsabilidad de generar obviamente toda la capacidad de tracción del vehículo y adicionalmente sobre este eje recae la responsabilidad de la dirección. Por lo tanto, las llantas en este eje se gastan entre un 45 y un 50% más rápido que en el eje posterior. Sumado a esto, vamos a tener en cuenta que sobre el eje delantero recae entre un 65 y un 70% del peso del vehículo. Y hacia esto le sumamos, en este caso, la función de la frenada, puede llegar a recaer en este eje hasta un 80% del peso del mismo, dependiendo de la velocidad a la cual nos encontremos circulando. Teniendo en cuenta estas condiciones, la invitación en este caso es a conducir con total prudencia en caso de que haya lluvia. Muchos portales en internet recomiendan instalar las llantas nuevas en el eje posterior precisamente con el argumento de evitar el aquaplaning. Vamos a ver con más detalle qué es el famoso aquaplaning. El aquaplaning no es otra cosa que la pérdida total de adherencia por parte de la llanta en condiciones de circulación bajo lluvia, dado que la llanta no tiene la capacidad para depurar la cantidad de agua que se está creando entre la llanta y el piso. Y es esta la condición más peligrosa para generar en este caso pérdidas de estabilidad o incluso un temible trompo. Tengo un modelo de llanta, vamos a explicar una serie de detalles muy importantes que deseo que ustedes conozcan y son los siguientes. En una llanta vamos a encontrar un diseño, un dibujo, un labrado que se compone de una serie de surcos longitudinales y surcos transversales. Generalmente una rueda convencional cuenta hasta con 4 surcos longitudinales. Estos 4 surcos tienen la obligación de, en este caso, depurar hasta un 70% de la cantidad de agua que se encuentre sobre el camino. Vamos a conocer un detalle muy importante y es que ante condiciones de humedad, la rueda en la parte inferior va a crear una cresta, una ola. Esa ola se crea en fracciones de segundo. Va a entrar mucha agua a través de los surcos. Estos surcos principales longitudinales se van a encargar de depurar esa agua y de llevarla precisamente a una serie de surcos más estrechos que son los surcos transversales. Esos surcos transversales tienen la obligación de depurar hasta un 30% del agua que se genera con el contacto de la rueda con el piso. Teniendo en cuenta estas condiciones, debemos explicar que estos surcos transversales se conocen como las famosas vías de escape. No debemos olvidar que un neumático de estos cuenta con una cantidad de ingeniería tremenda, dado que se puede construir una pieza de estas hasta con 120 materiales diferentes. Y un detalle muy importante que no quiero pasar por alto es que los neumáticos, las llantas, se asemejan a una bomba de agua. No vamos a detenernos en este aspecto hasta antes mencionar una serie de testigos de desgaste que se encuentran en cualquier neumático. Estos testigos de desgaste se van a encargar de informarnos en qué momento la rueda se encuentra lista para reemplazo. El labrado o el dibujo de la llanta no debe ser inferior a entre 1.5 y 1.6 milímetros. Si el desgaste de la rueda alcanza estos testigos, definitivamente será inevitable el reemplazo obligatorio de la rueda, dado que expondremos en una cifra muy alta
los límites de seguridad que pueda garantizar el funcionamiento del mismo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de por qué una llanta se asemeja a una bomba de agua. Vamos a compartir con ustedes una serie de detalles, y es que a 100 kilómetros por hora un neumático convencional tiene la obligación de liberar 6 litros de agua por segundo. Esa cifra equivale a que por minuto se podrían estar llenando 12 jacuzzis, y en una hora una llanta liberará una cantidad equivalente de agua a la que se necesita para llenar una piscina. Es por lo tanto imprescindible que todos conozcamos y tengamos perfectamente claro que a mayor sea la velocidad de giro de la rueda y por lo tanto la velocidad del vehículo, menor será el tiempo de contacto al suelo de la misma, y por lo tanto la invitación será reducir la velocidad a la cual estemos circulando. Esto se traduce en prudencia. Si la velocidad máxima a la cual circulamos normalmente por carreteras de 60 km por hora, debemos tener en cuenta que en condiciones bajo lluvia se reduce hasta en un 50% el nivel de adherencia al piso. Si llegamos a manifestar o a percibir pérdidas de control, estas se generarán básicamente por falta de prudencia. Así que los invito a conducir prudentemente y a respetar las normas de tránsito. No siendo más la explicación relacionada con la utilización de las ruedas nuevas en nuestro vehículo, les doy un saludo a todas las personas que nos siguen. Los invito a que comenten, a que pregunten, a que difundan nuestra información y a que se unan a nuestra red. Suscríbanse y activen la campanita en YouTube. A todos ustedes les deseo un feliz día. Muchas gracias.